trabajando en datos. Actualmente estoy en una empresa de Argentina que trabaja para todo LATAM, en la industria de fintech, como head y responsable de todo el equipo de data. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco de Power BI. Les voy a estar mostrando un poco de todo lo que tiene que ver la herramienta y dándoles un pantallazo general de la herramienta en sí. Es muy importante que de acá se lleven algunos skills y que pierdan el miedo a todo lo que tiene que ver con el análisis de datos. Power BI es una herramienta dentro de las que disponibilicemos y que existen en el mercado para lo que es la visualización de datos, pero también para la parte analítica, y es fundamental entender el uso para poder utilizarlas. Generalmente estas herramientas se utilizan para cuando hay gran volúmenes de información, así que un poco la idea de hoy es mostrarles algunos ejercicios y algunos ejemplos y que puedan vivir la experiencia de primera mano de lo que es Power BI. Vamos a arrancar contándoles los fundamentos del análisis de datos. Después me voy a ir un poquito a Power BI, la versión desktop, que es la que tengo actualmente instalada en mi compu y la pueden descargar. Les voy a contar cómo es el entorno y un poco vamos a hacer una prueba con una carga de datos que preparé para esta sesión. Más adelante también les voy a mostrar cómo se hacen los reportes y las visualizaciones, aprovechar también toda la parte de limpieza de datos y creación de reportes, cómo hacerlos, y se van a dar cuenta de que es muy sencillo de poder hacerlo. También les voy a mostrar cómo exportar esa información para poder distribuirlo. Y por último, algunas herramientas adicionales si se quieren meter en el mundo de la visualización de datos, y algunos tips o sugerencias, que ese es más de Yapa, que les dejo algunos links útiles que les puede llegar a servir para que puedan animarse a este mundo de la explotación de datos. Entonces, sin más, arranquemos con toda la parte de los fundamentos de datos. Esto es un poco lo que yo pienso a la hora de tomar decisiones con datos. Es importante entender primero cuál es el objetivo de dicho análisis, por qué voy a analizar los datos, a quién se los voy a disponibilizar, qué solución estoy buscando. No importa tanto, primero obviamente uno tiene que tener la información disponible, ¿no? Pero siempre tiene que tener un objetivo hacia el cual quiero ir a tomar la decisión o a buscar los datos dentro de la organización, o incluso datos más personales. En base a eso, lo que creo es que primero nos tenemos que encargar de la recolección y de la preparación de los mismos. Poder identificar cuáles son las fuentes de datos, poder hacer toda la parte de la recopilación de los datos propiamente dicho, limpiar y organizar los datos para el análisis. Es muy importante lo que pasa en muchas organizaciones, incluso cuando uno tiene identificado cuál es el objetivo, que las fuentes de datos son totalmente distintas. A veces nos pasa que la fuente de datos está en un Excel, o en un CSV, un TXT. También nos pasa que pueden estar en bases de datos relacionales o en bases de datos no relacionales, y hay mucho de entender qué información provee cada una de las fuentes de datos y poder empezar a preparar esos datos para poder consumirlos. Entre ellos, todo lo que es limpieza, puede ser que haya campos que, no sé, vengan con información de tipo lo que sería como cadena de caracteres o strings, y en realidad deben ser números o considerados números, y por eso, por ejemplo, a veces las herramientas no los llegan a considerar o no se pueden hacer cálculos matemáticos complejos para toda esa información. Entonces es muy importante el momento de poder reconocer cuáles son las fuentes de datos e interpretar qué datos vienen en cada uno de ellos, para que después la explotación y la visualización sea mucho más sencilla. En esta parte, en la parte de la explotación, que es la etapa siguiente, una vez que ya tenés los datos ya depurados, limpios, y los datos que realmente precisás para poder arrancar a mirar los datos,
lo que yo pienso es, esta etapa es como más de bucear la información, empezar a jugar un poco con los datos, empezar a ver distintos gráficos para la misma información, utilizar buenas prácticas, no sé, si tengo una información de ventas, empezar a cruzarlos por fechas, si se ve alguna especie de tendencia de algunas fechas en particulares, algunos meses en donde se puedan explicar de acuerdo al negocio, o empezar a buscar, no sé, si ciertas categorías de ventas tienen algún tipo de tendencias o de repetición y demás. Y para eso, una vez que yo empiezo a entender y bucear los datos, lo que sigue es toda la parte más de análisis y modelado de la información, que acá viene como dos partes para mí sumamente importantes. La primera tiene que ver más con poder analizar los datos, que es esto, ¿no? Una vez que yo ya jugué un poco con la información y le entendí lo que estaba pasando, lo que me gustaría es empezar a descubrir o buscar esos insights o estas cositas que yo no las fui viendo y que sí las encontré cuando las fui visualizando. No sé, me pasó en mi experiencia laboral que había una tendencia, trabajaba para una empresa que es a nivel LATAM es muy parecida como Amazon y detectamos que ciertos meses había como ciertas caídas o crecimientos en cuanto a ventas. Y bueno, claramente eso se explicaba por ciertos eventos que eran específicos de la región. Y bueno, y es como empezar a darle sentido a los datos que uno está analizando. O, no sé, en prevención de fraude, por ejemplo, otro caso que me pasó es, bueno, empezar a entender comportamientos de estos usuarios que van teniendo o que van marcando tendencia. Y además de esto, en esta etapa más de análisis, también puede ayudarnos mucho toda la parte de modelos predictivos. No siempre miramos los datos para entender lo que pasó, sino también para poder predecir cosas a futuro o para poder mejorar la habilidad de segmentar o de ofrecer propuestas diferenciales a nuestros clientes. Ahí dentro de lo que es modelos predictivos es todo un mundo. El famoso AI que ahora está como en auge, la realidad es que antes era Machine Learning, Data Scientist, ahora está como muy de moda, pero también está toda la parte de AI generativo. Pero bueno, un poco acá de todo lo que es modelos predictivos, me refiero principalmente a que a partir de la historia, por ejemplo, podamos predecir el futuro. Podría ser a nivel de revenues, a nivel de ventas, también todo lo que sería, por ejemplo, no sé, un típico caso también podría ser el modelo de churn, que te puede ayudar de acuerdo a ciertas variables de comportamiento de los clientes, cuáles son los próximos clientes que se te van a dar de baja, o incluso, no sé, en el caso también de riesgos, poder asignarle un scoring de riesgos a una cierta transacción, o en el caso de créditos, poder asignar un scoring al usuario por todo lo que es el scoring crediticio de esa persona para poder ofrecerle o no un préstamo. También tenés otro tipo de modelos como pueden ser más de clustering o de segmentaciones para mejorar la oferta que uno o ofrecer más cosas o productos a los mismos clientes que ya son tuyos, hacer cross-selling y upselling de productos que ya tienen. Es todo un mundo ahí por investigar y bueno, y estas herramientas de visualización también tienen un modulito que te ayudan a dar los primeros pasos en todo lo que tiene que ver con modelos y análisis. Y por otro lado, y para mí es como el más importante, lo veo así como un ciclo, esto tiene muchas idas y vueltas, o sea, no es que es un one shot y se hace una sola vez y ya está, sino que claramente esto es un círculo virtuoso que puede nunca acabar hasta que puedas encontrar un análisis o en el momento de acuerdo a un contexto dado de la empresa, ¿no? La última parte para mí también es la más importante, que es poder presentar, ¿no? O sea, presentar el envío del reporte de la visualización, del análisis que se hizo a las personas interesadas.
Así que bueno, ese es como para mí los fundamentos del análisis de datos. Me parecen súper importantes tenerlos en cuenta todos a la hora de poder ejecutar o analizar datos y sin dudas esto que les decía antes, súper importante tener en cuenta quiénes son las personas a las cuales vamos a presentar ese análisis, porque en base a eso es el tipo de información con la granularidad deseada que le vamos a disponibilizar y también el objetivo que estamos buscando con este análisis y en base a ese objetivo dependerá en qué puntos más se va a tener que profundizar, ¿no? En el caso nuestro, lo que les vamos a mostrar en este espacio es Power BI, que es una herramienta que es de Microsoft, que permite hacer toda esta parte de análisis de datos y de visualizaciones. Creo que es muy user friendly porque la realidad es que es muy fácil de usar. Van a ver que ahora en un ratito vamos a mostrar la herramienta desktop. También hay web y nada, es muy fácil de usar porque es todo haciendo clics. No se necesita mucha experiencia previa. Si uno entiende qué es lo que está haciendo, es relativamente sencillo poder utilizarlo. Nada, hay una opción gratuita que se la pueden descargar y la pueden usar, así que pueden instalárselas en sus compus y jugar y probar y obviamente ver a ver si tiene sentido o no. Y generalmente lo que sucede es que acá yo les dejo un link y si quieren lo podemos ver de lo que les voy a mostrar, pero acá pueden estar viendo principalmente las bondades de Power BI. En este webinar no voy a hablar de esto, sino es más un hands-on de empezar a usar Power BI y que puedan perderle el miedo al uso del mismo, ¿no? Lo que tiene de bueno esta herramienta es que se integra de manera casi nativa con todo lo que es el stack tecnológico de Microsoft, pero también tiene conectores con, no sé, con recursos de AWS o con algunas otras herramientas y algunas otras bases de datos relacionales. Tiene muchas integraciones, así que me atrevería a decir que sirve para cualquier empresa, pero nada, cada uno después evalúela y revísela. Entonces, vamos directamente a un ejemplo. Si hay preguntas, si quieren vayan poniéndolas en el chat, que al final de este webinar voy a hacer un espacio de preguntas. Pero la idea es que podamos ver este dashboard en vivo. Es un dashboard que yo hice en base a una fuente de datos que también me creé. Este es el resultado, es bastante sencillo, me gustaría mostrarles cómo lo hice y qué complejidad tiene. Y bueno, y después darle como algunas sugerencias y tips para que lo puedan ver. Así que sin más, les comparto el Excel, que quizás le voy a poner un poquito más de zoom, así pueden ver bien. Este es un Excel que estuve preparando, que básicamente comprende a la casuística de compras. Todos los datos son datos que fui inventando, pero que se me fueron ocurriendo y que me parece que es un tema que es bastante conocido para todos, ¿no? O sea, lo que me gustaría entender al final del camino con todo esto es, che, ¿qué es lo que se está más vendiendo? ¿Cuál es el día que más se vende? Si hay alguna tendencia a nivel mes de ventas. También ver cuánta plata estoy generando, qué productos se están vendiendo, sobre qué categorías. Acá un poco lo que se observa es bueno, un ID de fila que es un identificador, el número de producto, la fecha del pedido, la fecha en que se realizó el envío. Nada, acá tenemos toda la parte de la forma del envío, si fue, vieron que todo lo que es el envío de los paquetes pueden ser en distintas modalidades. Después también quién es el cliente, cuál es el nombre, cuál es el segmento al que pertenece este cliente, su ciudad, estado, país, región. Nada, acá hay mucha información. No solamente todo esto tiene que ver más con el cliente, después también información más del producto, cuál es el producto, cuál es su categoría, su subcategoría. Y después toda la parte de ventas, ¿no? O sea, cuántas ventas se hicieron, en cuanto a plata, cantidad, si tuvieron o no descuentos y cuál es la ganancia que percibió esa empresa por esas ventas que se realizaron.
Este es el Excel, tiene otras solapas que nada, que en esta oportunidad no las vamos a ver porque en realidad no me va a dar el tiempo, pero si quieren después también les puedo compartir esta información para que ustedes jueguen. Pero básicamente ese es el Excel que vamos a estar utilizando para este webinar. Entonces voy a ir a mi Power BI, que ya lo tengo abierto, y antes de comenzar, bueno, este es el dashboard, que es el objetivo del webinar, poder llegar por lo menos a armar uno o dos de estos gráficos, pero arrancar de cero. Y la idea es, voy a abrir una hoja nueva, así podemos arrancar. Y la idea es contarles que es todo muy user friendly, porque tiene muchos paneles que se achican y se agrandan de acuerdo a los usos que vamos dando. Pero bueno, lo primero que tendríamos que arrancar cuando arrancamos con Power BI es agregar una fuente de datos nueva, ¿no? Entonces yo en mi caso, yo ya tengo abierto el informe, pero en caso de que quiero agregar una nueva fuente de datos, lo que voy a hacer es voy a mostrarles todo lo que es obtener datos, y lo que puedo decir es son todas estas fuentes de datos que puedo estar agregando. Hay muchas más que si quieren abro acá como para que veamos. Ahí se está abriendo, pero tenemos fuentes de datos que pueden ser desde MySQL hasta no sé, JSON, carpetas, PDFs en formato Parquet. Pueden abrir todo lo que es SharePoint, bases de datos SQL Server, Oracle. No sé, es como muy amplio todos los servicios por los cuales ustedes se pueden conectar a las fuentes de datos y pueden consumir toda la información, ¿no? Claramente, a medida que ustedes van haciendo clic en uno de estos y no sé, por ejemplo, se conectan a una base de datos, va a haber ciertos requerimientos que le van a pedir que completen. En nuestro caso, no, yo ya hice la conexión, me conecté con el Excel que les mostré, entonces yo ya acá tengo mi fuente de datos disponibles para, fíjense que está acá en la parte de compras, yo ya tengo mi fuente de datos disponibles para ver qué campos tengo. Bien, entonces vamos a explicarles un poco el entorno de lo que se está viendo acá, para que tengan claro qué es lo que estoy mostrando. En esta pantalla es como el panel principal, ¿no? Acá es donde vamos a tener que ir o pudiendo crear los campos y las visualizaciones que queramos, y esto al final es lo que vemos acá, que es el entregable final, que es lo que podemos exportar y enviar por email. Para poder llegar a hacer esto, tenemos la chance de poner un panel de selección de cuáles son las visualizaciones que queremos ver, y también tenemos otro panel que nos permite ver cuáles son los campos. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a intentar replicar este mismo panel, que lo voy a agrandar así se ve bien, que básicamente lo que hace es mostrar un gráfico de tortas en donde cada uno, la porción, el 100%, está mostrando el promedio de ventas, y lo que queremos hacer es mostrar la participación por categoría. Es decir, que en este caso, ¿cómo se lee este gráfico? Que el 47% del promedio de ventas más grande corresponde a la categoría de tecnología. Y eso al final, a nivel números, es 1.01 millones de pesos mexicanos, porque esto era de México. Después, la siguiente categoría que tiene más promedio de ventas es el mobiliario, y la tercera, por último, es el material de oficina. Entonces, ¿cómo se hace esto? Básicamente voy a ir a la hoja nueva. Perdón. Lo que voy a hacer es voy a ir a mi solapa de insertar y voy a poner nuevo objeto visual. Automáticamente me aparece este recuadro. Este recuadro se puede agrandar, achicar, customizar como les parezca y necesiten.
Y lo que se puede hacer es en la parte de visualizaciones, pueden agarrar y empezar a arrastrar. Primero elegir qué tipo de gráfico quiero mostrar, ¿no? Es bastante sencillo, fíjense que es hacer clic y te va cambiando el formato predeterminado. En este caso era un gráfico circular el que queríamos hacer. Y acá, de acuerdo al tipo de gráfico que uno va seleccionando, te va dando ciertas opciones. No sé si se llega a ver, espero que sí. Lo voy a agrandar así se ve mucho más claro. Pero lo que yo veo es, por ejemplo, en un gráfico de columnas apiladas, lo que me pide es que yo agregue los campos que van a estar en el eje X y en el eje Y. También si necesito poner una leyenda en particular. En el caso de un gráfico circular, que es lo primero que nosotros vamos a hacer, me pide que yo le ponga la leyenda y los valores. Entonces ahí yo lo que tengo es mi otra solapita de campos, en donde está la fuente de datos que conecté, que básicamente es el Excel. Entonces, en este caso, yo lo que voy a poner es, dentro de la parte de leyendas, que en el gráfico de tortas la leyenda corresponde a cuáles son los cortes por los cuales voy a hacer el gráfico de tortas, voy a poner o arrastrar la categoría. Entonces lo que pasa automáticamente es que me está desplegando o mostrando las distintas categorías que existen hoy. Y después en la parte de valores lo que podría poner es el promedio de ventas. Entonces ahí yo ya tengo armado mi primera visualización. Bien, que yo acá lo puedo ir agrandando y puedo ir viendo. Fíjense que respecto a la visualización que teníamos en el desafío, o sea, o en el que yo quería presentarles, el título está distinto. Dice llegar categoría y acá lo que pasó es que al final en este gráfico Power BI lo que sugiere es un título predeterminado de acuerdo a lo que uno va seleccionando. Eso también se puede customizar. ¿Cómo se puede customizar? Bueno, acá tienen algunos otros formatos donde ustedes pueden ir cambiándole las leyendas al objeto visual. Por ejemplo, en este caso serían los títulos de, en vez de que aparezca categoría, ponerle otro título, o a el general pueden cambiarle el título directamente del gráfico. En este caso le vamos a poner share de ventas. Creo que así lo había puesto. También pueden cambiarle el tipo de fuente, el color, si quieren que esté con una alineación central a izquierda y demás. Como que pueden ir modificándolo de acuerdo a lo que necesiten y les parezca. A nivel de objetos también tiene algunos otros filtros o cosas que no les fui comentando, pero que están buenos para que lo sepan. Es que pueden, por ejemplo, si quieren cambiarla a una paleta de colores, que no sé, a nivel corporativo tienen una cierta paleta de colores, pueden ustedes manualmente agarrar y elegir alguno de estos colores o en su efecto en la parte de más colores definir directamente el código hexadecimal para poder configurarlo manualmente. Y hasta incluso si paleta de colores siempre va a ser exactamente igual a nivel de todos los tableros y los estilos van a ser exactamente igual, hay una configuración que se puede tocar directamente en la misma configuración de Power BI para que aplique para todos. Bien, ahí ya tenemos hecho nuestro primer gráfico. Les mostré la parte de visualizaciones, les mostré la parte de campos, que son donde, fíjense que la parte de campos es nuestra fuente de datos. En este caso tenemos una única fuente de datos, podemos tener más de una y acá estarían todas. Y por cada fuente de datos también lo que hace es que reconoce automáticamente qué tipo de datos es, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, cuando ponen un símbolo de este tenor, significa que este campo es de tipo numérico. Cuando aparece con este icono, significa que es de tipo fecha. Eso es porque al final el Excel
estaba configurado de esa forma esas columnas, pero bien podríamos desde este lado agarrar y customizarlo o cambiarlo y decir, bueno, la realidad es que esto em, no es una medida, sino que es una columna y cambiarlo, ¿no? Bien, sigamos con el siguiente y quizás podemos hacer este otro que tiene una complejidad superior, porque básicamente acá lo que estamos mostrando es a partir de la fecha de pedido, que es el eje Y, que está el eje X abajo, lo que estamos mostrando es la cantidad de ventas que se hicieron, ¿sí? Esto es en las columnas. Básicamente las barritas están mostrando la cantidad. Y en la línea que se muestra en cada uno de los trimestres, básicamente lo que muestra es la ganancia que obtiene la empresa para eso. Entonces vamos a intentar hacer ese gráfico. Ese gráfico pareciera que es un poco más difícil, pero la realidad es que con Power BI ya existe ese gráfico. Es este. Si se fijan, este es el gráfico donde te muestra que tenés barras apiladas y tenés líneas. Como en este caso no lo vamos a abrir por categorías ni nada por el estilo, podría ser cualquiera de los dos, es exactamente igual. Yo lo que voy a usar es el de las columnas agrupadas y de líneas, porque no lo voy a abrir por categorías. Bien podría ser que en el gráfico de columnas lo pueda también splitear por alguna variable, categorías, subcategorías y demás. Entonces en el eje X, ¿qué vamos a poner? La fecha de envío. Entonces lo que hacemos es lo arrastramos. Y fíjense que por definición lo que pasa es que me abre todos los niveles, desde el año hasta el día. Y haciendo clic acá, puedo agarrar y puedo ir cerrando los meses o lo que me quiero quedar. Al final lo que yo quiero mostrar es el trimestre del año. Entonces lo dejo a nivel trimestre. En el eje Y dijimos que vamos a mostrar de la columna, vamos a mostrar la cantidad. Que la cantidad está acá arriba, lo ponemos acá. Y en el eje Y de la línea vamos a mostrar las ventas. Bien, entonces esto también lo podemos ir agrandando, lo podemos ir achicando y empieza a mostrar toda la información. Acá también lo que podríamos hacer es agarrar y modificar el título, poner acá un título distinto que sea, por ejemplo, share o historial, no sé qué título le haya puesto en el original, pero puede ser historial de ventas, donde se pueda ver a nivel de fechas y de cantidades y de ventas lo que podemos hacer, y hasta incluso lo que se podría estar haciendo es editando en el eje los títulos del eje Y, porque queda medio raro que diga el título que sea suma de cantidades. Podríamos poner la leyenda, perdón, estaba haciéndolo mal. Podemos cambiarlo donde va o cambiarle en su defecto los títulos que corresponden a cada una de las leyendas. Bien, sigo porque tenemos poco tiempo y quiero mostrarles algunas cosas más. Algo que yo tengo acá hecho es promedio de ventas, que si se fijan haciendo clic, este es un campo calculado que hice yo, y lo hice haciendo la suma de ventas, que es el campo que viene dado por acá, dividido la cantidad. Eso, básicamente, cómo se hace eso es haciendo clic en la fuente de datos, con los 3 puntos, voy a hacer nueva medida y me aparece primero el nombre de la medida y automáticamente me aparece este nuevo renglón. Y acá, por ejemplo, podría ser otra métrica que sea, por ejemplo,
vamos a llamarlo exactamente igual, pero porque no se me ocurre otra, pero podría ser ticket promedio y que definamos acá. Fíjense que a medida que voy escribiendo me va tirando algunas sugerencias. Podría ser del archivo de compras, puedo poner la cantidad de ventas dividido la suma de las cantidades. Bien, si yo acá ya le doy el check, si me tira algún error me aparece como que está con error, pero si no, automáticamente me aparece el nuevo campito que creé en la fuente de datos creada. Y si tiene como una especie de calculadora, significa que es un campo que se creó en esta fuente de datos. Bien, esos son los campos calculados que se utilizan. Y algo que no les conté, vamos a hacer este otro, así vemos cómo está hecho. Pero después me gustaría mostrarles la parte de filtros y cómo se hace el export para la información. Este gráfico en realidad es un gráfico, voy a correrlo un poquito así lo pueden ver mejor, es un gráfico que muestra las ventas por categorías y subcategorías. El color representa la categoría y lo que se está mostrando acá es la subcategoría. Me parece interesante porque cada categoría tiene subcategorías y lo que te termina mostrando es cuáles son las subcategorías con más ventas que te va mostrando. Un detalle más que está bueno es, existe el campo de información sobre herramientas que cuando vos te parás sobre ese campo o sobre esa barra te da información adicional. Es decir, acá uno está viendo solo la mediana de ventas, pero cuando yo me paro sobre la barra me muestra, además de eso, me muestra la cantidad, me muestra la ganancia y me muestra el promedio de ventas. Entonces vamos a intentar acá ahora crear un nuevo objeto. Este nuevo objeto, voy a abrirlo un poquito más así se ve mejor, va a ser un objeto nuevo de barras. Estas barras en el eje Y, vamos a abrir los campos y lo que habíamos mostrado creo que era la medida de ventas, así que ahora les voy a mostrar cómo se hace. En el eje X vamos a estar mostrando lo que llamamos como subcategorías. A ver, déjenme chequear que esto sea exactamente igual. En el eje Y son al revés lo hice. En el eje Y, es verdad, mala mía, perdón, puede fallar. Subcategorías en el eje Y y en el eje X serían ventas. Ahí va. Y lo que queremos hacer al final es, en vez de que sean las ventas, quiero hacer la mediana. Esto es a modo ilustrativo, o sea, puede ser, fíjense que si hago clic en la medida, en el eje X, yo puedo ir tomando qué tipos, o sea, Power BI te provee como ciertos cálculos ya predeterminados, en donde puedo elegir entre promedio, el mínimo, el máximo, el recuento, varianza, mediana. Bueno, yo acá elegí para jugar un poco la mediana. Y además de eso, también otra cosa que pasa acá es que tienen colores de acuerdo a la categoría. Eso es lo que nos está faltando agregar en este gráfico. Entonces acá en este gráfico lo que nos falta para agregar el colorcito es agregar categorías a la parte de la leyenda. Y ahí ya tenemos que la subcategoría que más se vendió fue ventas, fue mesas, que forma parte del inmobiliario. Algo que me parece que está bueno es que tienen la opción de hacer clic en uno de estos tooltips o en una barra y lo que provoca es que se generen los filtros en los otros gráficos. Eso me parece buenísimo y un potencial muy bueno. Eso es porque está habilitada la opción de filtro. Si no, no lo podrían hacer. Bien,
¿Qué pasa? Cuando nos queda una partecita más de esto es cuando yo quiero agarrar y de esto revisar el tooltip, que es esta ventana que aparece al frente, me fijo y solo aparece la mediana de ventas. Si yo quisiera agregarle más información a este tooltip, lo que puedo hacer es en la parte donde dice información sobre herramientas, puedo agregarle más campos en ese cuadradito. Entonces puedo poner, por ejemplo, cantidad. Entonces yo hago clic acá y automáticamente me dice mediana de ventas y hay en el tooltip no ensucia nada la visual, pero tenés además el valor de la cantidad. Bien, bueno, hasta acá llegamos con la demo. Hay mucho más, la realidad es que hay mucho para meterse y para mostrarles. Yo lo que les mostré siempre fueron objetos visuales, pero también pueden traerse sus propios objetos visuales, se los pueden importar y se los pueden agregar, y también pueden agregar cuadros de textos, botones, formas y demás. El gráfico que yo ya les mostré, acá en este caso particular, tiene el dashboard de ventas, que es un título, es un cuadro de texto, pero también podrían ponerle un logo de la empresa y agregarlo a esto. En muchos de los casos, si esto lo publicaran en el server de Power BI, automáticamente lo podrían distribuir. Pero si no, lo que pueden hacer también es exportarlo y lo pueden exportar a formato PDF. Acá en este caso me va a exportar las dos hojas. Nada, les voy a mostrar cómo se ve, pero esto ya lo pueden compartir por mail, me parece buenísimo. Tienen toda la información. Yo creo que está bueno esto, compartirlo por mail, pero a la vez me parece que es mucho más interesante agarrar y compartirlo dentro de la misma herramienta de visualización, porque por ejemplo toda la información adicional que pusieron en los tooltips o el detalle de la precisión del número quizás no se termina valorando en esta presentación, ¿no? Porque acá por ejemplo mesas, vos sabés que por la línea es un poquito más de 6 millones, pero no tenés tan claro si es 6.1, 6.4, cuánto. Entonces está bueno tenerlo en el radar, o si en su efecto el entregable siempre va a ser por PDF, tener en cuenta cuáles son las visualizaciones y de qué forma muestro la información para que sea lo más fácil leerlo. Volviendo un poco a la presentación, vimos en vivo el ejemplo con algunos gráficos. Es un pincelazo de Power BI, hay muchísimo más para mirar y para investigar. Pero sí les quiero contar que yo hoy les estoy hablando de Power BI, pero en el mercado hay muchos competidores de Power BI que hacen lo mismo. Algunos de ellos son los que les estoy mostrando acá, y que a nivel funcionalidades suelen ser exactamente iguales. Ahí hay mucho de expertise y de las personas de los equipos que, o sea, si están buscando o entendiendo qué herramienta elegir para sus empresas, investiguen y miren sus funcionalidades, cada uno tiene sus pros y sus contras. Nada, está bueno como mirar lo que hay en el mercado y también evaluar qué es lo que el equipo sabe y se siente cómodo trabajando para poder seguir avanzando y elegir la herramienta más correcta, pero la gran mayoría tienen la misma tendencia de que ser muy sencillas para poder usarlas. Y me gustaría, antes de pasar a las preguntas, poder compartirles algunos links adicionales. El primero tiene que ver con esto, que me parece que se los voy a mostrar en vivo. Esta página para mí está buenísima porque para aquellos, o sea, esta charlita que les estoy dando es un ratito, pero si alguno realmente se quiere perfeccionar en Power BI, Microsoft disponibiliza una página completa donde pueden empezar a mirar los videos. Tiene una ruta de aprendizaje donde pueden aprender el detalle del punta a punta de todo lo que se puede hacer en Power BI. Así que ahí está esta página que ustedes pueden acceder, es gratuito y pueden mirar ahí y perfeccionarse en eso.
Después, lo otro que también les dejo, que también lo tengo acá abierto, es este blog. A mí me parece fascinante también. Es un blog donde te permite mirar mucho del vocabulario visual, te recomienda ciertas visualizaciones, algunos Power BI ya hechos, entonces vos podés como descargártelos y aplicarlos a tu fuente de datos que ya tenés, entonces te ayuda mucho en el inicio donde quizás no tenés tan claro no solamente qué visualización te sirve para cada uno de los datos que vos tenés que hacer, sino también te permite descargarte y hacer un acelerador de los gráficos que quieras hacer o de las visualizaciones que quieras hacer. Y el tercer link, que va muy de la mano con este otro, es también este otro, que básicamente es capaz estas visualizaciones que son muy específicas de ciertos datos, que no son tan genéricas como las que provee directamente Power BI. Bueno, por ejemplo, no sé, esta quizás puede llegar a servir para empezar a mirar, no sé, los vínculos o las relaciones en personas en el lado de recursos humanos, o no sé, esto, las relaciones que se dan entre ciertos equipos dentro de la empresa. No sé, hay muchos usos, suelen ser específicos, pero bueno, este también es un material que me parece interesante que va ayudándote a entender cómo armarlo. También te lo puedes descargar y el dataset que se usó para este caso particular y poder replicarlo en tu computadora. Y por último, y ahora comparto así, ahora sí pantalla, mostrarles que en Power BI también salió como la versión de Copilot, esto que está, como les dije al principio, como en el auge de todos lo que es inteligencia artificial, de poder ayudar a las personas para que sea mucho más sencillo. En este caso particular, Copilot lo que permite es, en base a un dataset que ya está hecho, que vos puedas interactuar en lenguaje natural y que puedas ir preguntando sobre los datos y eso te ayuda un montón. Yo no lo vi en la versión gratuita, creo que esto forma parte de la versión paga, habría que investigar un poco, salió hace poco, así que nada, está bueno tenerlo en el radar de que existe y que se puede hacer, que se puede usar, ¿no? Cierro con esta frase que para mí la información solo es útil cuando es comprendida. Muchas veces nos pasa que nada, o sea, uno quiere aprender y ganar skills de análisis de datos y demás, pero si no se entiende bien cuál es el objetivo de qué, para qué lo estamos usando o para qué lo vamos a usar, pierde el sentido de todo lo que queremos hacer. Así que me parece súper importante, y vuelvo al principio, de definir el objetivo antes de arrancar con un análisis de datos. Sin más, muchas gracias. Les dejo mi contacto de LinkedIn y dudas, preguntas. Ahora entro y nada, no sé si estuvieron ahí escribiendo, pero ahora entramos y, y bueno, eh, puedo responder sus consultas. Voy a dejar compartiendo mi pantalla, así tienen mis datos de contactos. Y mientras tanto entro a ver las preguntas. Espero que les haya gustado y les haya servido. Bien, ya estoy. Bueno. En cuanto al Excel, acá me están preguntando de si enviamos el Excel para seguir probando. Se los puedo dejar en la presentación o subírselas a un Google Drive y lo pueden tener. Así que entiendo que ahí también van a subir el videito en YouTube para que lo puedan consumir. Acá me están preguntando acerca de la base de datos en Excel que será utilizada como fuente de datos. Debería tener características especiales, requerimientos, formatos. La realidad es que no, o sea, mucho de lo que les conté es que se puede customizar. Entonces puede ser un CSV o hasta incluso un
archivo plano de información en donde nosotros a partir de eso empecemos en Power BI dándole contexto y dándole la forma y el formato que queramos hacer. Así que eso no se necesita algún requerimiento especial, pero sí quizás es tenemos que entenderla. Eso para mí es lo más importante, ¿no? O sea, hay que entender que esa información sí o sí, qué es lo que tiene, cómo se lee, cómo se interpreta, porque si no, no tiene mucho sentido. Bueno, ahí hablaba mucho acerca de si queda grabado. Bueno, Diana me pregunta si Power BI permite hacer proyecciones. Entiendo que se refiere más a las proyecciones de analítica. Yo no lo mostré, pero hay un módulo completo que te permite hacer toda la parte de predicciones. Toda esa parte son herramientas que provee directamente Power BI y que lo pueden utilizar y usar haciendo directamente usándolo y entendiendo para qué lo van a usar y la necesidad. ¿Qué más? ¿Dónde puedo descargarme el Power BI y jugar? Si quieren, ahí también nada, en la presentación va a quedar toda esta información, me pueden escribir también por privado y les puedo compartir este Power BI que les tengo. Se puede exportar, me preguntan en qué formato se puede exportar el archivo final. Eso se puede exportar como PDF que les mostré recién, o en su defecto compartir dentro de Power BI a usuarios que tengan Power BI. Así que eso, ahí está. Algo que me pasan acá es si para los usuarios Mac se puede usar Power BI. La realidad es que no vi o sea, Power BI está como más pensado para los usuarios que son de Microsoft o que tengan Windows. También tiene esa particularidad de que la conexión es casi nativa, entonces eso está buenísimo. Y hasta incluso para las personas o las empresas que ya tienen o que pagan licencias de Microsoft y de Office y demás, se lo suelen dar gratis. Así que para los usuarios Mac, lo que pueden hacer es instalarse una máquina virtual o algo de ese estilo para poder utilizarlo. Y si no, obviamente ahí yo les mostré algunos ejemplos de otras herramientas que pueden usar, no necesariamente es Power BI. Todo depende, como les dije antes, el uso, la necesidad y para qué lo vayan